Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas en Cristo. Voy a hacer una pregunta en breve y les voy a pedir que no la respondan aún, sino hasta el final del sermón. Sin embargo, entre tanto, quiero que piensen en algo desagradable, un insecto desagradable. Uno que dé mucho asco, que sea abominable, que no sea agradable. Por ejemplo, no sé, una cucaracha, y de las que vuelan. Imagínense esta cucaracha y usted viene y trata de matarla con spray, la trata de amajar con algo y ella sigue moviéndose, no muere en el momento. Y usted puede tener el hombre más fuerte y grande, así como Josué, que lo tenemos hoy aquí al frente, y usted le pone a Josué al frente una cucaracha de las que vuelan. Yo le aseguro que Josué quizás hasta grita como una niña. Porque no hay nada que quite más la masculinidad valiente que una cucaracha voladora que viene y usted quiere quitarse de ahí. Usted quiere que esa cucaracha muera. Vamos a estar pensando en esa cucaracha, entre tanto, vamos a través del mensaje de hoy. Lo desagradable, lo malo, debe de morir. Y por eso en esta serie de lecciones en las cuales la idea es hacer un llamado a que seamos más espirituales. Hoy vamos a hablar acerca de que seamos más espirituales crucificando los deseos de la carne. Sin embargo, no quiero ser descortés y decirles, hermanos y hermanas, cuánto los amo y cuánto los extrañé en las 2 semanas anteriores. Gracias a Dios, pues fue una experiencia buena y aquí estoy bien. Y quisiera preguntarles, ¿cómo están? Les dije que no me respondieran la pregunta hasta el final. ¿Por qué? Porque quiero que al final me respondan no solamente el estoy bien, sino que me respondan como hubiera respondido Pablo si le preguntáramos ¿cómo está? Basándonos en el texto base del día de hoy, que es Gálatas capítulo 2, versículo 20. Un texto en el cual Pablo nos enseña cómo crucificar las pasiones de la carne. Y cuando vemos Gálatas 2:20, si bien Pablo no estaba hablando directamente acerca de dejar a un lado a los pecados carnales como tal, sino que estaba animando a los Gálatas a abandonar ese deseo carnal, ¿sí?, de querer volver a la ley de Moisés en lugar de mantenerse en el nuevo pacto en Cristo, en el Evangelio. Pablo viene y nos da puntos claves de cómo morir a esos deseos, a esas ganas que tenemos de buscar algo que al final nos hace daño y que no podemos mantener en nuestros corazones. De modo que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, él dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este texto solito nos enseña una serie de cosas que debemos de hacer para así nosotros poder morir a los deseos de la carne. Repito, Pablo cuando le escribe a los Gálatas no les estaba hablando de ser menos idólatras o menos borrachos o dejar un pecado en específico. Él les estaba hablando acerca de abandonar ese deseo de volver a la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque ellos llevaban años quizás participando en esta ley. Su familia era parte de los que practicaban esa ley. Su identidad se había formado a partir de eso. Así que de cierta manera era un deseo que estaba guiando la carne de ellos y sus acciones a practicar algo indebido. Ahora estoy seguro que aquí, pues, por nuestra experiencia, nuestra forma de vida, quizás ninguno tenemos la atracción de volver a la ley de Moisés.
Pero sí tenemos un trasfondo de vida que muchas veces nos hace querer volver a aquello que nos hace daño en nuestra vida espiritual y nos aparta de Cristo. Porque claro, cuando ellos querían volver a la ley de Moisés, tenían entonces que renunciar al sacrificio de Cristo para ir a los sacrificios de animales. Eso les hacía daño. Pero así también, cuando nosotros queremos volver a nuestros pecados anteriores, estamos rechazando el sacrificio de Cristo para seguir nuestra propia vida. Y adivinen que eso también nos hace daño. Así que veamos cómo Pablo inicia dando esta idea de cómo crucificar esos deseos a través de esta frase que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Esta frase es interesante porque en el idioma que se escribe se da la idea de un evento pasado que ya aconteció y se finalizó, es el tiempo perfecto. Pero además, aunque ese evento ya se concluyó, ese evento sigue teniendo repercusiones en el tiempo siguiente. Por eso es que el traductor de la Reina Valera dice o escribe: con Cristo estoy juntamente crucificado. Algunos dicen: con Cristo he sido crucificado. ¿Por qué? Porque es un evento pasado, pero la acción sigue teniendo un efecto en el presente. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque Pablo está haciendo memoria de algo que había hecho antes. Pero, ¿de qué manera estaba Pablo crucificado juntamente con Cristo? Cuando él dice juntamente con Cristo, está dando la idea de que está con él en el momento de la crucifixión, cuando él es crucificado con él. Pablo está diciendo: cuando Cristo fue crucificado, yo fui crucificado también. O cuando yo fui crucificado, Cristo estaba siendo crucificado también. Juntamente con Cristo había sido crucificado Pablo. ¿Por qué es esto importante? Cuando usted y yo vamos a Lucas, capítulo 23, versículo 32, se nos habla acerca de dos malhechores que habían sido crucificados juntamente con Cristo. Pero no en la misma cruz de Cristo, sino en dos cruces más separadas. Cuando usted sigue leyendo el relato de Lucas, capítulo 23, usted se da cuenta que ninguno de esos dos malhechores era el apóstol Pablo. Sin embargo, está describiendo su vida como si él hubiera estado ahí juntamente con Cristo. Cuando usted pasa del versículo 39 al 43, en Lucas 23, usted se da cuenta de una serie de eventos que sucede con estos ladrones. Uno de ellos viene y dice: si en realidad es el Hijo de Dios, ¿por qué no se salva a sí mismo? Y entonces el otro ladrón, que también había estado hablando en contra de Jesús, según los otros relatos paralelos del Evangelio, viene y le reclama a este ladrón y le dice que si ni aún estando en la propia muerte, él viene a reflexionar acerca de lo que está diciendo. Y entonces es ahí cuando este ladrón, que cambia su corazón, reconoce que él había sido pecador. De hecho, vamos a leer el texto. Vamos a Lucas, capítulo 23. Dice: respondiendo el otro, versículo 40, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto, te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ninguno de estos dos es el apóstol Pablo. Pero aún así, esto sí nos muestra un escenario. Tenemos un ladrón incrédulo y tenemos un ladrón que reconoce sus culpas y que él está pagando por lo que merece. Él está entendiendo que Jesús era inocente y que él era culpable, que él debía de estar ahí y que Jesús no tenía ningún motivo para estar en aquel castigo de muerte. ¿Por qué Pablo se identifica con esto?
Pablo no era ninguno de estos dos ladrones. De hecho, es imposible que haya sido uno de ellos, primero, porque posiblemente para este entonces Pablo lo que hubiera hecho es decir que sí, que crucifiquen a Jesús. Antes de su conversión, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y segundo, porque nadie subía a la cruz para luego bajarse y contar la historia. Era una pena de muerte. La idea era morir en la cruz, tal como nuestro Señor lo hizo. Entonces, ¿por qué Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado? Si Pablo no pudo estar presencialmente en aquella cruz, y no era ninguno de aquellos ladrones, solamente hay una respuesta que podemos tener, y es que Pablo entiende que para él poder renunciar a los deseos carnales de ir a la ley, de mantenerse en su vida anterior, lo único que él puede hacer es trasladarse espiritualmente al momento en que Cristo murió y entender lo que estaba sucediendo allí, tal como el ladrón que le pide a Jesús que se acuerde de él. Pablo estaba entendiendo que para abandonar su vida anterior, él tenía que ver los resultados presentes de la crucifixión que tuvo el día que él había sido bautizado por Ananías. Recuerda Hechos 22:16, Ananías le dice a Pablo que vaya y lave sus pecados en el bautismo. Y luego Pablo en Romanos capítulo 6 nos recuerda que aquellos que hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Así como Cristo murió en la cruz, Pablo en su bautismo fue crucificado con él y ahora su vida no podía seguir siendo la misma. Así como cualquiera que iba a la cruz no se devolvía para seguir viviendo, aquel día que Pablo se crucificó, se bautizó y estuvo juntamente con Cristo en aquella tumba bautismal, en ese momento Pablo entendió que aquel hombre tenía que dejarlo atrás y entonces seguir una vida distinta. Y es ahí donde vemos la siguiente etapa. La primera etapa es morir juntamente con Cristo. Pero nadie que muere puede seguir viviendo a menos que sea en Cristo. ¿Recuerda la cucaracha? Esa que cuesta matar y que causa terror cuando vuela. Es desagradable, ¿verdad? Así de desagradable es cuando un cristiano clama haber matado a aquel viejo hombre, pero por más que le echen agua, ese viejo hombre sigue andando por ahí, no volando con alitas de cucaracha, pero sí en sus pensamientos pecaminosos que lo hacen cada vez más abominable, no solamente en los ojos de Dios, sino en el ejemplo que le da a sus hermanos. Necesitamos hoy salir por esta puerta, hermanos y hermanas, pensando que hemos sido crucificados con Cristo, que en el momento que nos entregamos a Jesús, esa vida murió y ahora tenemos que identificarnos, tenemos que tener una nueva identidad. Y es lo que Pablo sigue diciendo en el versículo. Una vez que él se crucificó y murió con Cristo, y sigue recordándose eso, luego él dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él se está asignando una nueva identidad. Él no pudo estar en la cruz, pero espiritualmente se trasladó a la cruz. Ahora Jesús no puede estar con él físicamente, pero él entiende cómo espiritualmente Jesús está con él para cambiar la identidad de su vida. De modo que si ya no vive Pablo, sino que Cristo vive en él, cualquier cosa que Pablo viene a hacer es bajo la identidad de Cristo. Él lo que está reconociendo es cómo Cristo dirige sus pensamientos, sus palabras, su andar delante de otros. La identidad de Pablo ya no es Saulo de Tarso. Ahora es Cristo influyendo en la vida de Pablo para convertirlo en alguien que no se deja gobernar por aquello que había muerto anteriormente.
Él estaba crucificado como Pablo, pero en su vida ahora era Cristo el que estaba viviendo. Cristo estaba dirigiendo la vida de Pablo. ¿En cuántos de nosotros está Cristo? ¿Cuántos de nosotros podemos decir el día de hoy, Cristo vive en mí? Le voy a decir algo. Antes de yo venir al cristianismo, yo tenía bastantes amigos. Pero yo no estaría ya con esos amigos por el modo de vida que llevan. Las cosas que ellos hacen me parecen abominables, las rechazo. No puedo participar de eso más, porque yo ya renuncié a esas cosas y dañan mi vida espiritual. ¿Cómo podemos creer entonces que Cristo va a vivir en nosotros, que Él va a estar con nosotros, que Él va a prestar su compañía, sea como lo prometió en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Si nosotros seguimos viviendo la vida anterior, necesitamos ascender, promovernos, ir más allá en nuestra vida espiritual y entender que la única manera en la que Cristo va a estar con nosotros es asignándonos una nueva identidad de una forma consciente, de una forma en la cual nosotros conscientemente nos hemos propuesto que ese sea el caso. Tenemos que tener el deseo de hacer que esto suceda. No basta con decir soy cristiano. Cristo tiene que vivir en nosotros. ¿Cuántas veces alguien le ha dicho a usted, yo soy cristiano, pero la forma en la que vive no refleja a Cristo? ¿Y cuántas veces a usted le han preguntado si usted es cristiano sin usted siquiera haberlo clamado? Bueno, eso se da porque precisamente los cristianos verdaderos adquieren una nueva identidad. Y aunque yo no le ando diciendo a todos, hola, soy Andrés, soy cristiano, hola, soy Andrés, soy cristiano, sí espero que aunque solo diga, hola, soy Andrés, aquellas personas a través de cómo yo vivo, si Cristo vive en mí, lleguen al entendimiento de que soy cristiano, sin siquiera yo habérselos dicho. ¿Por qué? Porque de forma intencional necesitamos ir moldeando nuestra vida para que Cristo sea el que vive en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, pero también somos templo de Cristo, somos templo del Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en nosotros. Pero ¿cuánto estamos reflejando que Cristo vive en nosotros? Como Pablo dijo, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que debemos de morir con Cristo, tenemos que asignarnos una nueva identidad en Cristo, y ahora tenemos también que ser realistas. Es lo que Pablo hace. Ya que después de que él dice, sino que Cristo vive en mí, ¿cuál es la siguiente frase? Pablo viene y dice, y ahora lo que vivo en la carne, ¿lo vivo qué? En la fe del Hijo de Dios. ¿Qué está haciendo Pablo? Está siendo realista. Muchas veces temen venir al cristianismo porque lo ven de una forma irrealista, de una forma que no es natural. Muchos han venido a representar el cristianismo como si eso fuera trascender a una realidad inalcanzable, en la cual la única forma de ser santo es básicamente desaparecer de el control de este cuerpo y que el cuerpo no haga nada. Bueno, Pablo es realista y dice, y lo que ahora vivo en la carne. Hay que ser conscientes de eso. Usted y yo seguimos viviendo en la carne. Usted no va a dejar de tener tentaciones. Usted no va a dejar de estar en ocasiones donde pueda hacer tropezar a otros o lo hagan tropezar a usted. La carne sigue teniendo necesidades, deseos, y ahí es donde llevamos una batalla
que es difícil de llevar. Pero cuando Pablo dice que lo que vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios, eso viene a cambiar el panorama para el cristiano. Porque todos los seres humanos viven ¿qué? En la carne. Esa es la definición de un ser humano. El ser humano es una persona que en carne y hueso cumple ciertas características. Y aquellos que están fuera de la iglesia las tienen y nosotros las tenemos. Seguimos en el cuerpo. Pero como Pablo debemos de entender que lo que vivamos en el cuerpo debemos de hacerlo en la fe del Hijo de Dios. La fe no es solamente la certeza de lo que se espera. La fe es aquella convicción que se desarrolla a partir de lo que oímos en la palabra de Dios. Romanos 10:17. De modo que si Jesús es aquel que viene y promete que vengan a Él los cargados y los va a hacer descansar. Si Jesús es aquel que viene y promete que a donde Él hay muchas moradas, Juan capítulo 14. Si Jesús viene y nos dice que va a estar con nosotros, si Jesús viene y nos dice que si construimos en la roca somos sabios, en esa convicción es en la que tenemos que vivir los días de nuestra carne. Porque esa es la única manera en que cuando vivamos en los días de nuestro cuerpo celestial o espiritual, podamos alcanzar la presencia de Dios, habiendo vivido en esta carne a través de una convicción de aquello que Jesús me ha dicho. Y cuando se vuelve difícil llevar los deseos de la carne, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? Recordar la fe del Hijo de Dios. Recordar su convicción, tanto con la que Él vivió confiando en Dios, como la certeza que Él tenía cada vez que nos prometía algo mejor, si dejábamos el camino ancho para seguir la puerta angosta. De otra manera, no vamos a ser realistas. Si la fe no está en nuestra mente, no vamos a poder ser cristianos verdaderos que han dejado atrás los deseos de la carne. Porque lo que está en nuestra mente es simplemente entonces lo mismo de siempre. No se trata solamente de dejar prácticas anteriores o ajenas al cristianismo. Todos aquí podemos dejar de hacer algo. Dejar de beber alcohol, dejar de mentir, dejar de ser perezosos, dejar la pornografía. Todos podemos dejar algo que nos hace daño. El problema es que ese algo que sacamos de nuestra mente está ocupando un lugar en nuestra mente, y si usted no abarrota ese espacio con la fe del Hijo de Dios, ese espacio va a quedar vacío para que algo igual o peor de malo venga a arruinar los días mientras usted vive en su carne. Hay que ser realista. Nosotros necesitamos más y más de la presencia de Cristo y de su palabra, de su fe en nosotros. No es en vano que Pablo también dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y en Colosenses, capítulo 3, versículo 16, les dice a los colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, tenemos que llenarnos de la palabra de Cristo. Tenemos que vivir en nuestra carne, en la fe del Hijo de Dios. Y la única manera de lograr esto es teniendo la mente de Cristo. Recuerda lo que le dijo a los corintios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 3. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos que vivir en la carne, en la fe del Hijo de Dios, no en nuestros propios pensamientos. Es la única manera realista de alcanzar el cristianismo. Porque cuando yo entiendo lo que la fe del Hijo de Dios me dice a mí y cómo me guía,
entonces para mí va a ser más fácil entender que aun cuando la prueba o la tentación venga, esa no es una tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios para dar juntamente con la tentación la salida. Recuerda 1 Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13. Alguno piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os dará juntamente con la tentación la salida. ¿Cómo podemos encontrar esa salida? Viviendo en esta carne y así, no pensando estar firmes, no caer. Bueno, teniendo la fe del Hijo de Dios en nosotros. Es la única manera. Ahora, ¿qué estamos haciendo hoy para tener la fe del Hijo de Dios en esta carne en que vivimos? ¿Qué hábitos vamos a tomar ahora? Es decir, termina este sermón, luego el servicio de adoración, siguen las actividades del día, pero cuando vuelva a casa, ¿cómo esa fe del Hijo de Dios se va a incrementar en usted y en mí? Necesitamos ser conscientes e intencionales en esto. La fe no viene solo porque sí. La fe viene cuando se acepta y se hace. Recuerda Santiago capítulo 2, versículo 26. La fe sin obras es muerta. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces, no se trata solo de saber que el Hijo de Dios murió por mí. Yo tengo que hacer algo con mi fe. Entonces, el reto que tenemos ahora es intencionalmente actuar y empezar a ver cuáles son los puntos que estamos dejando sueltos, que nos hacen volver a las viejas andanzas de la carne, que no nos dejan ser más espirituales, que no nos permiten recordar que fuimos crucificados con Cristo y que tenemos una nueva identidad. Tenemos que ver qué hábitos nos van a ayudar a ser mejores. Quizás pasa demasiado tiempo con gente que no es de la iglesia. Bueno, entonces hay que buscar más de los hermanos. Hay miembros, tenemos suficiente variedad de edades para que usted encuentre a alguien de su edad y haga amigos cercanos, personas confidentes con las cuales usted pueda pasar sus dificultades. ¿Tiene demasiado tiempo libre? Bueno, la Biblia no se desaparece después del culto de adoración. No se disipa en el aire y aparece el próximo domingo en la silla que usted se sienta. Si tiene mucho tiempo libre, busque formas de estudiar la Biblia. Y si le cuesta entender, vaya equipándose con diferentes programas, libros, formas en las cuales usted pueda ir entendiendo mejor la historia en cómo la Biblia se desarrolla. ¿Tiene problemas, no sé, con hablar de personas de las cuales usted no debería de hablar? Bueno, entonces quizás necesita reflexionar más en su propia vida también. Y en qué necesita mejorar antes de señalar los errores de otros. En fin, necesitamos ser intencionales. Porque si al final este sermón y esta clase y lo que sea, la adoración como tal, volvemos a nuestra casa y no somos intencionales, este es otro sermón que se va a grabar en YouTube y va a pasar años ahí y su vida difícilmente va a mejorar. Pero si somos intencionales, nuestra vida va a ser más como la de Cristo viviendo en nosotros. Ahora bien, muriendo con Cristo, asumiendo una nueva identidad en Cristo, viviendo en nosotros, y siendo realistas de que vamos a seguir en la carne, pero que tenemos que vivirla ahora con la fe del Hijo de Dios, lo último que nos queda por analizar es la última frase del apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Y es que él recuerda el amor de Cristo, justamente para no volver a los deseos de la carne. Él recuerda el amor de Cristo, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí, dice Pablo. ¿Por qué esto es relevante? Bueno,
Porque cuando recordamos el amor de otros por nosotros es cuando lo valoramos de verdad. Yo sé lo que mis amigos han hecho por mí, por eso los sigo amando. Yo sé el sacrificio de mis padres por mí, por eso sigo honrándolos. Cada vez que una persona me ha mostrado su amor, mientras yo recuerde eso, yo sigo honrando ese amor que esa persona me dio si soy una persona agradecida. Pero ¿qué pasa? Muchos llegamos a una amnesia temporal, a veces donde olvidamos el amor de Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Y por eso fallamos y pecamos fácilmente otra vez en lo mismo. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿De qué manera se entregó Cristo? Recuerda ya en Juan, capítulo 13, versículo 15, donde Jesús viene y le dice a sus discípulos que no hay nadie que ame más que aquel que da la vida por sus amigos. ¿De quién estaba hablando él? ¿Y cómo dio la vida Jesús? En la cruz, con dolor, por amor. Por eso Pablo dice, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Si usted y yo recordamos el amor de Cristo, hermanos y hermanas, va a ser más difícil que pequemos. Porque recordamos esa sangre que Él derramó. Recordamos esa carne siendo atravesada por los clavos. Recordamos todas las cosas que le dijeron a Él. Y cómo no solamente le faltaron el respeto humillándole, sino que además se burlaban y negaban el propósito de amor por el cual Él estaba en esa cruz. Y volvemos a lo mismo, la frase que lidera este versículo. ¿Hemos sido crucificados con Cristo? Porque solamente así vamos a poder presenciar como los dos ladrones que vimos en Lucas capítulo 23. Y vamos a decir, yo soy criminal. La muerte espiritual la merezco definitivamente. Pero Jesús no merecía la muerte que tuvo. Si hubiéramos tomado el lugar de Cristo, nada hubiera pasado. Y por eso Jesús decidió convertirse en nuestro mejor amigo y amarnos dando su vida por nosotros. ¿Cómo no vamos a recordar ese amor? ¿Cómo antes de mentir? ¿Cómo antes de pereciar? ¿Cómo antes de ver aquello que no tengo que ver en mi celular? Mejor no me acuerdo del amor de Jesús y evito esa situación. ¿Podría usted cometer algún pecado si tuviera a Cristo al frente suyo crucificado? Si usted pudiera cada vez que va a pecar ver a Jesús en su mente, ver cómo Él está agonizando, entregando su espíritu por usted, ¿qué haría? ¿Seguiría hacia el pecado? ¿O evitaría esa situación? ¿La haría a un lado? ¿Por qué? Porque Él lo amó a usted. Esa es la importancia de recordar el amor. Jesús allá en Mateo 16:24 dijo una frase muy interesante. Viene y le dice a sus discípulos, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es lo que tenemos que hacer hoy, hermanos. Tenemos que morir a las pasiones que gobiernan a aquellos que no han muerto en Cristo, aquellos que no han asumido una nueva identidad en Cristo, aquellos que realmente quieren vivir en la carne sin vivir también en la fe. Tenemos que ser diferentes a aquellos que olvidan el amor de Cristo y tomar nuestra cruz y seguirle. Entonces, así la próxima vez que les pregunte
¿Cómo están? No me van a decir bien, gracias. Me van a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No, usted no lo va a decir así. Es muy largo. Pero cuando le pregunten cómo está, reflexione si usted puede decir en su corazón, con Cristo estoy juntamente crucificado. No hace falta que lo diga. Vivámoslo. Y así, aquel viejo hombre no va a salir abominable como la cucaracha que usted quiso matar. Y seguía volando. Y usted pegaba gritos. La única manera de que no huele más es matándola bien. Y así tenemos que matar también los deseos de nuestra carne. La única manera de hacerlo es estando juntamente con Cristo crucificados. No vamos a podernos trasladar al monte del Calvario, pero sí podemos contemplar lo que Jesús hizo por nosotros. Y pensando en eso, asumir una nueva identidad, que Cristo viva en nosotros, vivir en nuestra carne de una forma realista en la fe, recordando el amor de Jesús. Solamente así vamos a poder ser más espirituales. Así que la invitación en esta mañana es la siguiente. Después del himno de invitación, si usted ha estado viviendo como un crucificado juntamente con Cristo, tome asiento, pensando cómo intencionalmente va a seguir creciendo espiritualmente y negándose a la carne y ayudando a otros para que hagan lo mismo. Pero si ese no es el caso, si usted no ha estado viviendo como un crucificado juntamente con Cristo, quédese de pie, sea honesto, sea humilde, entregue su vida a Dios nuevamente, para que así usted pueda morir a esas pasiones de la carne. Y así como Cristo resucitó después de la muerte, usted puede andar en novedad de vida. Después del himno de invitación, si es el caso, quédese de pie o tome asiento. Pero por favor no salga de este lugar de la misma manera en la que entró. Salga motivado a morir a las pasiones de la carne, estando crucificado en Cristo. Dios les bendiga. Primera y segunda estrofa.